todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrar cómo transformar un problema de pérdida de calor lateral en un problema aislado. Recordemos que en los problemas que hemos estado considerando se considera que no se pierde calor a lo largo de la barra. Y bien, vamos a considerar el siguiente problema, donde la ecuación diferencial en derivadas parciales es simplemente la ecuación con una componente beta u. Tenemos las condiciones en la frontera que son 0, ¿sí? Siempre van a ser ceros, y las condiciones iniciales corresponden a un phi de x, donde, bueno, este phi de x es la temperatura, la distribución de temperatura, digamos, inicial, y bueno, esto se va a manifestar en toda la barra cuya extensión es 1. Entonces, en este problema estamos considerando que los extremos de la barra están aislados, ¿sí? Y la pérdida de calor se da en las caras laterales de la barra. El flujo de calor es como lo muestra nuestra ecuación diferencial en derivadas parciales, donde tenemos el beta u. Si no hubiera difusión en la barra, es decir, si alfa fuera igual a 0, entonces la temperatura en cada punto caería exponencialmente a 0, de acuerdo a la siguiente fórmula, donde se tiene que el u de x0t es igual a u de x0 en 0 por la exponencial a la menos beta t, lo cual es un decaimiento exponencial con respecto al tiempo. Esto es, de cierta manera, verlo como una temperatura no aislada igual a la temperatura aislada, donde lo que tenemos aquí es que el u de x y t es igual a este decaimiento exponencial por una nueva solución que nosotros introducimos, que es w de xt, y esta función w de xt representa la temperatura por difusión, ¿sí? Entonces, al exponer el problema inicial a esta nueva solución, lo que obtenemos es una ecuación en derivadas parciales, donde tenemos w sub t igual a alfa cuadrada por la doble derivada con respecto a x de w. X corre desde 0 hasta 1 sin tocar las fronteras, ya que las fronteras pertenecen a las condiciones de frontera, donde tenemos que, bueno, la temperatura, si fuera esto una distribución de temperatura, es simplemente igual con 0, ¿sí? Entonces, la diferencia es que nos deshicimos de beta por u para este problema, haciendo esta sustitución de variable, ¿sí? Entonces, la manera en que lo resolvemos se resuelve el nuevo problema transformado, es decir, vamos a resolver este problema, se multiplica la solución por w, la solución w de este problema se multiplica por e a la menos beta t, ¿sí? Y obtenemos la solución al problema original, ¿sí? Entonces, por separación de variables ya conocemos w, sabemos que w está representado en una serie desde n igual con 1 hasta infinito, donde tenemos unos coeficientes a n por e a la menos n pi alfa al cuadrado por t por el seno de n pi x, donde el alfa n es simplemente dos veces la integral desde 0 a 1 de teta phi por el seno de n pi phi por derivada con respecto a phi. Entonces, la solución al problema original es simplemente multiplicar w por e a la menos beta t, y con eso obtenemos la solución original que estábamos buscando, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a la siguiente idea, que es resolver ecuaciones diferenciales parciales no homogéneas por expansión de funciones propias, ¿de acuerdo? Entonces, primero consideramos un problema no homogéneo, es decir, vamos a considerar esta ecuación diferencial en derivadas parciales donde f de x de t en general no es igual con 0. Tenemos las condiciones de frontera mixtas, es decir, vamos a tener condiciones de un múltiplo por la derivada con respecto a x, tanto en 0 como en 1, ¿sí? Y bueno, tenemos nuestra condición inicial que una vez más representa la distribución de temperatura inicialmente en nuestra barra, por ejemplo.
Entonces, el método de expansión de funciones propias es el siguiente. La solución al problema homogéneo correspondiente, esto quiere decir, vamos primero a suponer que tenemos un problema homogéneo, este f de x de t lo vamos a descartar. Lo mismo que hicimos con el beta u, ¿de acuerdo? Si ustedes ven aquí el beta u no aparece, entonces vamos a olvidarnos inicialmente de esa componente no homogénea, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer que la solución está dada por una serie, una suma que es desde n igual a 1 hasta infinito de ciertos coeficientes a n por la exponencial de menos lambda n por alfa al cuadrado por t y ciertas funciones a las cuales vamos a llamar funciones propias xn de x, ¿sí? Estas funciones propias le dan el nombre al método de expansión por funciones propias, ¿de acuerdo? Donde lambda n y xn son los valores propios y las funciones propias de un problema de Sturm-Liouville, ¿de acuerdo? Ya vimos en un vínculo pasado de un video que este problema de Sturm-Liouville con condiciones de Robin o condiciones mixtas lo podemos resolver por medio del método de series de potencias del parámetro espectral o método SPPS, ¿de acuerdo? Posteriormente veremos otro método para resolver este tipo de problemas, el cual está basado en los núcleos de transformación de Delsarte. Bien, podemos hacer una aproximación analítica a estos núcleos de transformación y resolver el problema de Sturm-Liouville. Lo que nos interesa de Sturm-Liouville es el espectro discreto, es decir, los lambda n, y el espectro continuo, que son las funciones propias, ¿sí? Una vez más, le dan el nombre al método. Entonces vamos viendo la primera parte del método. Entonces vamos a descomponer la fuente de calor en una serie de este tipo. Es decir, vamos a decir que la fuente de calor, ¿sí? La cual llamamos f. ¿Dónde está f? Aquí está, f de xt. Es simplemente una serie de funciones simples, ¿de acuerdo? Una función que depende únicamente de t y una función propia que depende únicamente de x. Y bueno, son n funciones. Donde, bueno, x ya vimos que son estas son las funciones propias, ¿sí? O se les puede decir también vectores propios del problema de Sturm-Liouville. Y bueno, la solución al problema sería de la siguiente manera. Es una solución dada en series, donde u de xt es la combinación lineal, la suma de varias funciones u sub n, ¿sí? El problema homogéneo asociado considera la ecuación diferencial parcial u de t igual a alfa cuadrada u xx, ¿sí? Es decir, cuando estamos considerando el problema homogéneo, no vamos a considerar este f de xt, ¿de acuerdo? Esto nos lleva a una ecuación de Sturm-Liouville como nosotros vimos aquí, solo que en este caso las condiciones de frontera son más sencillas, no son mixtas, ¿de acuerdo? Ya que no involucran la derivada de las funciones, simplemente vamos a considerar que x en 0 y x en 1 es 0, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos calculado antes, sabemos que las funciones propias, los xn, son seno de n por pi por x, donde n pertenece a los naturales y por lo tanto el f de xt, es decir, la fuente de calor, es simplemente la suma desde 1 igual hasta infinito de estos fn's por el seno de n pi x, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí dejamos el paso 1 del método. Recomiendo revisar el siguiente video de esta serie para ver los otros pasos correspondientes a este método. Si queda cualquier duda, por favor déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.